En este video vamos a profundizar en lo que son las propiedades textuales. Recordando que un texto es una unidad de comunicación, lo que quiere decir es que un texto pretende o tiene como objetivo comunicar algo. Para poder cumplir este objetivo, un texto tiene que cumplir con ciertas características o tener ciertas propiedades que permitan que realmente se pueda comunicar el mensaje de manera adecuada. Durante el primer periodo ya vimos lo que era la adecuación. Y si recuerdas, decíamos que para que un texto sea adecuado o tenga adecuación, se tiene que adaptar o adecuar al público al que va dirigido, y el lenguaje o el vocabulario que usemos para ese texto tiene que estar también adaptado a ese público, y que también depende del mensaje que vayamos a comunicar, vamos a usar un tipo de texto, ya sea expositivo, narrativo, etc. Entonces, esto sería la adecuación. La cohesión tiene que ver con la unión de las palabras y las oraciones dentro de un texto, y esta unión se logra a través de los conectores o nexos y de los signos de puntuación. Y por último, la coherencia, que tiene que ver con la concordancia, la sintaxis, la lógica y la ortografía. En este video nos vamos a concentrar en lo que es la cohesión, pero con mayor profundidad en lo que es la coherencia. Nada más cabe aclarar que estas tres propiedades o características que tiene que tener un texto no son aisladas, todas se tienen que juntar o se tienen que unir dentro de un texto para que se pueda lograr, como ya lo dije, este objetivo de comunicar algo. Veamos pues lo que es la cohesión. Como ya lo dije, la cohesión tiene que ver con la unión de las palabras y las oraciones dentro de un texto. Que no sea una lista de palabras o una lista de ideas aisladas, sino que estén intercaladas o unidas entre sí. Para lograr esta unión o esta cohesión vamos a utilizar los signos de puntuación. Recuerden que ya los vimos en otro video, la coma, el punto, los dos puntos, el punto y coma. También vamos a utilizar los conectores, que serían el principal medio de darle cohesión a un texto. Los conectores son nexos o son palabras que conectan los enunciados para formar párrafos. Entonces, las palabras se conectan para formar oraciones o enunciados, y estas oraciones se van a conectar o se van a unir para formar párrafos. Si no existieran los conectores, lo que tendríamos sería una lista de palabras o de ideas sin relacionar, y esto haría que el mensaje fuera más difícil de comprender. Entonces, por eso es tan importante lo que es la cohesión. En términos generales, pues, los conectores pueden ser cualquier palabra que permita establecer una relación entre las palabras y las oraciones de un texto. Esto sería pues la cohesión, y lo vamos a estudiar como último tema del periodo. En este video vamos a profundizar un poco más en lo que es la lógica en un texto. La lógica es parte de la coherencia. ¿Y cómo le damos lógica o cómo le damos coherencia a un texto? Primero que nada, con la ortografía. Si tenemos errores de ortografía, si cambiamos una letra por otra o si omitimos una tilde o un acento, vamos a hacer que se cambie el significado de la palabra. Acuérdate que una tilde, un acento puede cambiar completamente el significado de una palabra, pero también una letra. Por ejemplo, si escribes la palabra tubo con V va a significar una cosa, y si la escribes con B va a significar otra. El hecho de escribir mal o con mala ortografía va a hacer pues que tu texto no tenga coherencia, que no tenga lógica y que no se pueda entender el mensaje que quieras comunicar. Acuérdate que estamos hablando de textos escritos. Estamos hablando de que alguien va a leer tu texto y tú no vas a estar ahí para explicarle lo que quisiste decir. Entonces, esas palabras que formen el texto que estás comunicando o enviando a un receptor tienen que ser lo suficientemente lógicas y creadas de la manera correcta para que realmente la persona con la que te estás comunicando pueda entender el tema o pueda entender el mensaje que le quieras comunicar. Muy bien. Otro elemento de la coherencia sería la concordancia. La concordancia tiene que ver con la relación entre las palabras, la relación lógica entre las palabras, la relación del número, el género, el modo, el tiempo, que tiene que concordar dentro de una oración. Un error de concordancia sería, por ejemplo, decir las niños. El artículo las es femenino y la palabra o el sustantivo niños
es masculino. Si tú dices las niños, estás haciendo o cometiendo un error de concordancia porque lo correcto sería decir los niños o las niñas. Otro error de concordancia, pero ya más bien del tiempo, sería decir fuimos mañana al bosque. El verbo fuimos está en pasado y la palabra o el adverbio mañana está en futuro o indica futuro. Entonces, si digo fuimos mañana, estoy cometiendo un error de lógica, un error de concordancia. Lo correcto sería decir fuimos ayer al bosque o iremos mañana al bosque. Otro elemento de la coherencia sería la lógica o el desarrollo lógico de las ideas en un texto, o sea, que este trate del mismo tema y que este tema se vaya desarrollando en cada uno de los párrafos que integren al texto, evitando caer en redundancias o incluyendo elementos o información que no tenga que ver con el tema del que estás hablando. Y por último, la sintaxis. La sintaxis es parte de la gramática y lo que estudia la sintaxis es cómo se juntan las palabras dentro de una oración para crear un mensaje correcto. En este video vamos a profundizar un poco más en lo que es la sintaxis o las estructuras sintácticas que tienen que ver con las oraciones. Cómo se crean las oraciones y cómo podemos lograr pues hacer oraciones que comuniquen de manera mejor lo que queremos dar a conocer a nuestro receptor. Primero que nada tenemos que entender que hay oraciones simples y oraciones compuestas. En otro video les explico lo que es la oración simple y sus partes. Aquí vamos a ver de manera general cómo reconocer una oración simple. Bueno, primero que nada tenemos que entender que para que haya una oración tiene que haber al menos un verbo conjugado, ¿sí? Si no hay un verbo conjugado, no se trata de una oración, se trata de una frase. Entonces, si tenemos un verbo conjugado, entonces estamos hablando de una oración y una oración simple. Por ejemplo, este cuaderno es mío, el olor de pintura me disgusta, bailé toda la noche. Ahí los verbos están en azul y podemos ver cómo nada más se trata de un verbo conjugado, por lo que es una oración simple. La oración simple se compone de un sujeto y de un predicado, y el predicado tiene algunos complementos que lo componen. Uno de ellos es el verbo siempre va a estar en el predicado y el verbo principal se le conoce como núcleo del predicado. También tiene un complemento directo, un complemento circunstancial y un complemento indirecto, que como ya lo dije en otro video profundizo más en estos elementos, por lo que les recomiendo que también observen este video. En cuanto a las oraciones compuestas, vemos que cuando hay dos o más verbos conjugados estamos hablando de oraciones compuestas. En estos ejemplos los verbos conjugados están en negritas y vemos que hay ocasiones en las que requerimos más de una oración simple para poder dar una idea o una información completa. Es por esto que existen de manera natural las oraciones compuestas y vemos aquí algunos ejemplos. El cuaderno que está en la mesa es mío. Que las casas huelan a pintura me disgusta. Bailé hasta que no pude más. Nadar me da miedo desde que era niño porque una vez tuve un accidente en el mar. Aquí vemos pues cómo requerimos más de un verbo conjugado para poder dar una información y en este caso, como ya lo dije, se trata de oraciones compuestas. Vemos en este párrafo cómo varias oraciones compuestas y simples se unen para formar un solo párrafo. En el tema de los signos de puntuación hablábamos que lo recomendable para separar las oraciones, ya sea simples o compuestas, dentro de un párrafo es utilizar el punto y seguido, no la coma. El punto y seguido es el que divide las oraciones completas dentro de un párrafo. Vemos que están en azul las oraciones simples que nada más tienen un verbo conjugado y en verde las oraciones compuestas que tienen dos o más verbos conjugados. En el caso de la segunda, o más bien la primera oración verde, que dice, cuando llegó Max a su casa los niños estaban acostados, el segundo verbo está formado por dos palabras. Recuerden que cuando veíamos el tema de los verbos, yo les decía que va a haber ocasiones en que se va a requerir dos palabras o dos verbos que se unan para expresar una sola acción y se cuentan como un solo verbo conjugado, ¿sí? Y en la oración número 2 de las oraciones simples que están en azul, que dice a Max se le había olvidado aquella cena, también vemos cómo
cuenta como solo un verbo conjugado, el que está subrayado, porque aunque son dos palabras, solo están expresando una acción. Y por último, en el penúltimo renglón, vemos subrayado en azul el verbo hablaron. Ese cuenta como una sola oración, aunque no tenga más elementos, porque con que haya un verbo conjugado estamos hablando ya de una oración. Entonces sí puede haber oraciones tan pequeñas como esta que está formada por un solo verbo mientras ese verbo esté conjugado. Existen varios tipos de oraciones compuestas. Recuerden, las oraciones compuestas son las que tienen dos o más verbos conjugados. Uno de ellos son las oraciones compuestas coordinadas cuando tenemos dos oraciones que no dependen la una de la otra y que están unidas por un nexo, se va a tratar de una oración coordinada. Cuando tenemos dos oraciones donde una depende de la otra, siempre va a haber una oración principal y otra que va a depender de esta oración principal y también puede estar unida por un nexo, casi siempre va a ser el nexo que. Entonces estamos hablando de una oración compuesta subordinada. Y cuando tenemos dos o más oraciones que no dependen la una de la otra, pero que están divididas por signos de puntuación como la coma, el punto y coma o los dos puntos, estamos hablando de oraciones yuxtapuestas. Todas estas son oraciones compuestas porque están formadas de dos o más verbos, sin embargo, van a ser de diferente tipo dependiendo de la relación que exista entre ellas. Vamos a analizarlas con mayor profundidad. Y primero que nada, ¿cómo distinguimos entre los diferentes tipos de oraciones compuestas? Bueno, primero, como ya lo dije, debes asegurarte de que la oración tenga dos o más verbos conjugados y que también tienes que pensar la relación que existe entre estas oraciones. Para esto es muy útil ver cómo están unidas, con qué tipo de nexo están unidas. Si el único nexo o lo único que une a esas oraciones es un signo de puntuación, entonces es muy probable que se trate de una oración yuxtapuesta. Y aquí cabe aclarar que ese signo de puntuación no puede ser un punto y seguido. Si ya hay un punto y seguido o un punto y aparte, estás marcando que ya se terminó esa oración simple o esa oración compuesta que estás iniciando con otra. Entonces el signo de puntuación nunca va a ser un punto y seguido, sino puede ser una coma, un punto y coma o dos puntos. Si los nexos son y, o, pero, o ya, o algún otro con un sentido o significado similar, entonces es muy probable que se trate de una oración coordinada. Recuerda que son oraciones que no dependen la una de la otra. Y por último, si tiene cualquier otro nexo, por ejemplo, que, sí sin acento, aunque o porque, es muy probable que se trate de una oración subordinada. El nexo que y sus variantes, por ejemplo, aunque, porque, sino que, son nexos que siempre van a unir a oraciones subordinadas. Vemos aquí algunos ejemplos de oraciones subordinadas y de oraciones coordinadas. Por ejemplo, la número 3, que dice te llamaré por teléfono cuando llegue a Barcelona, o la número 2 que dice llama a tu amigo y arregla las cosas con él, serían ejemplos de oraciones coordinadas. La número 2, por ejemplo, vemos cómo está unido con el nexo y, que es un nexo que une oraciones compuestas coordinadas, al igual que la número 7 que está unida por el nexo o, que también es otro nexo que une este tipo de oraciones. Y las oraciones subordinadas, por ejemplo la 1, merece la pena que me escuches por una vez. Aquí tenemos el nexo que sería un nexo que une oraciones subordinadas, o también en la número 8, que también están unidas por el nexo que, como ya lo mencioné, es un nexo que une oraciones subordinadas. Vemos también en este poema cómo hay ejemplos de los tres tipos de oraciones. Recuerden que las oraciones subordinadas pueden estar unidas por el nexo que son oraciones que dependen la una de la otra, y vemos un ejemplo, o los ejemplos están en color morado, por ejemplo, donde dice cuando eres genial, con una frase que lo resume todo.
Ahí tenemos el nexo que nos indica que es una oración subordinada. O el otro ejemplo, pero aún me gustas más, tanto que casi no puedo resistir lo que me gustas. También estamos usando el nexo que. Las oraciones yuxtapuestas decíamos que son oraciones que no dependen la una de la otra y que están unidas casi siempre por una coma, un punto y coma o dos puntos. El primer verso es un ejemplo de oración yuxtapuesta. Dice, me gustas cuando dices tonterías, cuando metes la pata, cuando mientes, cuando te vas de compras con tu madre y llego tarde al cine por tu culpa. Ahí estas oraciones son una serie de oraciones que están unidas por comas. Y aunque la última oración está unida por el nexo y como es parte de la enumeración, pues sí contaría como parte de la oración yuxtapuesta. Y por último, un ejemplo de oración coordinada. Me gustas más cuando es mi cumpleaños y me cubres de besos y de tartas, o cuando eres feliz y se nota. Si analizan este verso que acabo de leer, cada una de las oraciones que lo compone está dividida por un nexo como la I o la O. Entonces se trata de una oración coordinada. Entonces, en resumen, las oraciones yuxtapuestas son independientes. Si las piensas por separado, todas tienen sentido y van a estar unidas. La mayoría del tiempo, casi siempre, por una coma, un punto y coma o dos puntos. El nexo que o la palabra que es una marca de subordinación, lo que quiere decir que siempre que haya una oración compuesta que esté unida por el nexo que o sus variantes, se va a tratar de una oración subordinada. Y también es de gran utilidad eliminar las oraciones que inician con un nexo para poder identificar qué tipo de oraciones son. Cuando el resultado o lo que leas es muy extraño o no tiene un sentido completo, lo más seguro es que se trate de una oración coordinada, perdón, de una oración subordinada. Si puedes eliminar los nexos y se entiende el mensaje que se quiere dar, o si puedes quitar una de las oraciones y sigue habiendo un mensaje completo, entonces lo más probable es que se trate de una oración coordinada. Tipos de oraciones coordinadas. Este tipo de oraciones va a ser dependiendo del nexo que las una. Entonces vemos que puede haber coordinadas copulativas que utilizan un nexo que ayuda a sumar o acumular elementos que serían como i, e y ni. Entonces, esas serían nexos copulativos o lo que harían oraciones coordinadas copulativas. Las oraciones coordinadas disyuntivas son aquellas que tengan los nexos o el nexo u. En este caso va a ser disyuntiva porque lo que hace es plantear una relación de posibilidades entre las dos oraciones que están unidas por este nexo. Por ejemplo, decir toma té o café. Ahí estoy hablando de la posibilidad de tomar té o de tomar café. Las coordinadas adversativas expresan una idea de contraposición y son aquellas que tengan los nexos pero, aunque, sin embargo, si no, sino que, no obstante, o cualquier nexo que dé esta idea de que las dos ideas que se están explicando con estas dos oraciones es contraria o se contrapone entre sí. Las oraciones coordinadas distributivas son aquellas que expresan acciones que son alternas, pero son acciones que, aunque son alternas, no se excluyen o no se contraponen entre sí y están unidas por los nexos bien, ya, tan pronto como, unas veces, etc. Y por último, las oraciones coordinadas explicativas, en donde la segunda oración o el segundo enunciado aclara el sentido del primero o sirve para explicar el sentido del primero, y las oraciones coordinadas explicativas van a estar unidas por los nexos, es decir, esto es, o sea, o cualquier nexo que dé este sentido de explicación. Aquí cabe aclarar que en la página 78 de su cuadernillo hay un error. Ahí dice tipos de oraciones subordinadas y en realidad se trata de oraciones coordinadas o tipos de oraciones coordinadas. Muy bien, vamos a ver más ejemplos de estos donde el nexo es lo que
indica qué tipo de oración es. Acuérdense que si el nexo es pero o sin embargo o no obstante, va a ser una oración adversativa, que si el nexo es, por ejemplo, así que, es decir, etcétera, va a ser explicativa, que cuando el nexo sea o u, va a ser disyuntiva, y que cuando el nexo sea i, ni, va a ser copulativa. Y tenemos aquí más ejemplos de cómo el nexo es lo que hace qué tipo de oración coordinada sea, ya sea copulativa, disyuntiva, distributiva o adversativa. Muy bien, y también tenemos aquí otros ejemplos donde los nexos copulativos están en verde, los distributivos están en azul marino, los adversativos en café, los disyuntivos estarían en morado y los explicativos estarían en azul claro. Entonces, lo que hace que una oración compuesta sea copulativa, disyuntiva, adversativa, distributiva o explicativa va a ser el nexo que une a las dos oraciones que forman a la oración compuesta. Vemos aquí más ejemplos de este tipo. Aquí la número 1 se trata de una oración yuxtapuesta porque no está unida por un nexo o por una palabra que es un nexo, sino por un signo de puntuación. Y las demás, pues sí, dependiendo del nexo que tenga, va a ser el tipo de oración que sea. Y por último vamos a ver lo que son las oraciones subordinadas o los tipos de oraciones subordinadas. Tenemos que puede haber oraciones subordinadas que funcionen como un sustantivo. Recuerden que decíamos que el sustantivo es el nombre que representa a un ser, a un animal, a una persona. Entonces aquí van a ser oraciones que representan a ese ser, a ese animal, a esa persona, a ese concepto, a esa idea que funcionaría como sustantivo. Por ejemplo, sabes que tengo razón. Aquí que tengo está representando a una persona, por ejemplo, sabes que yo tengo razón, entonces por eso está funcionando como sustantivo. Y otro ejemplo, es posible que no hayan llegado, igual que no hayan, está representando también a un ser, a una persona, podrías decir, es posible que ellos no hayan llegado, entonces por eso se trata de una oración subordinada sustantiva. También puede haber oraciones subordinadas adjetivas. Acuérdate que un adjetivo era una palabra que te da una característica del sustantivo. Entonces aquí van a ser oraciones que representan las características del sujeto o del sustantivo de la oración. Por ejemplo, la casa donde encontré el libro está cerca. Aquí la oración adjetiva sería donde encontré el libro porque te está dando la característica de la casa. ¿Sí? Entonces funcionan como adjetivo porque dan las características de un sustantivo, aunque sea una oración. Y por último, también puede haber oraciones subordinadas adverbiales que pueden funcionar como adverbios. Recuerda que un adverbio era una palabra que expresaba el lugar, el modo, la duda en la que se realiza la acción del verbo o en la que está un sustantivo o un adjetivo. Entonces, por esto funcionan también como complementos circunstanciales, que como ya lo mencioné, esto lo explico en otro video donde se profundiza en la oración simple. Entonces, es una oración adverbial, un ejemplo sería este: escondí la caja donde encontré el libro. Ahí donde encontré el libro sería el lugar en donde se escondió la caja o el lugar donde se realizó la acción. Entonces, por esto se trata de una oración adverbial porque es una oración que funciona como adverbio.